Muy buenas a todos, yo soy Nelson Muñoz, bienvenidos a un video más de Digital Questioner y el día de hoy les voy a estar hablando del último gran evento de historias interconectadas de Star Wars titulado The High Republic, o como se le conoce en español, La Alta República. Por la supervivencia de la República, por el destino de todos los Jedi, por el control de la Fuerza. Muy bien, se preguntarán, ¿qué es la Alta República? Esto es un evento que Lucasfilm lleva preparando desde finales del 2018 y que tenía originalmente planeado estrenarse a mediados del año pasado, en verano, pero ya saben, pandemia, entonces, y que tuvo que ser retrasado entonces a enero de este año. Y que tiene como propósito darle la oportunidad de parte de Lucasfilm a algunos de los escritores más importantes que han escrito libros y cómics para el universo expandido de Star Wars, la oportunidad de desarrollar historias con mucha más libertad creativa de la que normalmente tienen cuando escriben, por ejemplo, una historia de Darth Vader o de Luke o la princesa Leia o de cualquier cosa ubicada en poco antes, durante o poco después de las películas. Y eso se tradujo en este evento que se ubica 200 años antes del episodio 1, La Amenaza Fantasma. Y nos presenta la edad de oro de la República Galáctica, la edad de oro de la Orden Jedi. Estamos en una época de plena expansión, de descubrimientos, de nuevas tecnologías, de estar todavía encontrando nuevas rutas hiperespaciales, de estar colonizando mundos. Es una época en la que el borde exterior de la galaxia es como el salvaje oeste que la República apenas está todavía conquistando. Entonces es una época de mucho optimismo, de mucha esperanza en el futuro, una época en la que la República Galáctica sí tiene un gobierno que funciona, no como en las precuelas, donde la Orden Jedi está en el máximo de su poder, en su máxima conexión con la Fuerza, en su máximo momento de estar conectados con el resto de la galaxia, no como en las precuelas que están centralizados en la capital de la República, ¿no? Aquí están con templos en toda la galaxia, en más contacto con las personas, más independiente, mejor dicho, de lo que haga o no haga el gobierno de la República. Entonces es una época que tiene un tono muy distinto a lo que ya hemos visto en la República. Es una época, y aquí entramos ya en algunas de las tres características más importantes que yo vi de la Alta República, que está en un momento de Star Wars que nunca se había explorado antes en la saga. Porque hasta el momento siempre nos habían mostrado lo que sucedió miles de años antes de las películas en la Antigua República, 2000 o 3000 o 10.000 años antes de los sucesos de las películas, o siempre nos habían mostrado lo que había sucedido poco antes, durante o poco después de las películas. En el canon anterior a Disney, lo más que llegaron detallado, lo más que llegaron fue como 30 o 50 años después del episodio 6, y a partir de ahí hicieron un salto como hasta siglo y pico después. Y en el canon actual lo más lejos que se ha llegado es hasta las películas de la trilogía de secuelas, episodios 7 al 9, que está como 30 años después de las películas originales. Pero entonces eso es lo que siempre pasó con las historias de Star Wars, siempre habían estado en estas épocas que son las que se han explorado, pero 200 años antes de las películas era un periodo que nunca se había tocado y que le dio la oportunidad a Lucasfilm de crear historias nuevas, que es el segundo gran punto que tiene esta era de la Alta República. Porque yo soy de la filosofía de que yo prefiero historias nuevas, porque Star Wars es una saga que a veces cae en la tendencia de caer en historias, en estereotipos de historia. Por ejemplo, personajes tipo Luke, personajes tipo Han Solo, personajes tipo la princesa Leia. A veces se parecen más, a veces se parecen menos, pero siempre parten de un mismo estereotipo. Y de nuevo, son historias que a veces están amarradas a lo que sucede en las películas, o que simplemente se limitan a llenar huecos en las películas. Entonces, esta era una oportunidad de crear historias completamente nuevas que no se han visto antes en la saga, o por lo menos con una libertad creativa mayor por estar tan
tanto tiempo atrás antes de las películas, por lo que no están tan limitados a lo que las películas digan. Y el tercer punto que hace que la Alta República destaque, que para mí es lo más importante de todo, es el tema de la continuidad. Porque cuando Disney compró Lucasfilm allá por 2012, yo tenía esperanzas de que con el dinero y poder de Disney y con la experiencia que habían ganado con Marvel, podrían darle una continuidad a la saga de Star Wars como no se había visto antes, ya que la continuidad de Star Wars realmente, por lo que yo he visto, empezaron a darle prioridad a ese tema entre finales de los 80, la década de los 90, y aún así siempre hubo historias en el que algún libro o cómic se contradecía con otro libro o cómic, o que directamente las películas mandaban al diablo lo que decían los libros. Entonces yo esperaba una continuidad seria y no la obtuve. La trilogía de secuelas fue cada película por su lado básicamente, y la trilogía en sí tiene muchas inconsistencias con lo que se narra en el resto de la saga de Star Wars, y el resto de libros y cómics que están ubicadas en poco antes, durante o poco después de las películas generalmente solo se limitan a llenar huecos. Entonces la Alta República es la primera vez, por lo menos en la era de Disney, de Star Wars, en el que de verdad están buscando contar una historia que se reparta en un montón de libros y cómics. Una historia que en serio, o sea, varios libros y cómics que de verdad sí busquen contar una misma gran historia y no simplemente llenar huecos por separado. Entonces, en ese sentido, diría, High Republic es la puesta en práctica de lo que Lucasfilm debió haber aprendido con la trilogía de secuelas, con la mala manera en que se llevó el tema de la continuidad en la trilogía de secuelas, que básicamente fue falta de planificación a la hora de hacer la historia de las 3 películas. Entonces aquí sí se ve toda la planificación, todo el cuidado y todo el detalle que no había en la trilogía de secuelas, a tal grado que esta es una de las pocas veces que yo veo que una saga de libros, porque principalmente son libros, que tiene tráiler, tiene arte conceptual, tiene diseños de personajes, de las naves, de las tecnologías. Entonces es impresionante la gran cantidad, el gran cuidado de la continuidad que están haciendo en esta saga. Pero bueno, dicho estos puntos, ahora voy a empezar a hablarles de cada uno de los libros y cómics que componen la primera etapa de High Republic y que yo he leído, que son 3 libros que son los que podemos decir las historias más importantes de esta era, y 2 cómics. Ahora, el primer libro del que les quiero hablar es Light of the Jedi de Charles Soule, que este es, podríamos decir, la piedra fundamental de toda esta primera etapa de la Alta República. Ya el resto de libros y de cómics realmente pueden leerlo en cualquier orden que quieran, no se pierden mucho, pero este libro es el primero que tienen que leer de la Alta República, porque todos los eventos, personajes y todos los eventos principalmente que vamos a ver en Alta República van a partir de lo que sucede en este libro. Pero entonces, antes que nada, ¿quién escribe este libro? Charles Soule es un autor que está entre mis favoritos de Star Wars, porque él ha escrito historias de Poe Dameron, de Kylo Ren. Él ahorita lleva el actual cómic de Marvel, que está ubicado después del episodio 5, y él ha escrito también algunos de mis cómics favoritos de Darth Vader. Entonces estamos hablando de un hombre que nos ha dado varias de las mejores historias del nuevo canon de Star Wars. Y el libro tiene como propósito, como ya les dije, presentarnos la Alta República, presentarnos todo lo que los nuevos conceptos, planetas, personajes y demás, y en ese sentido lo hace muy bien. Este libro y prácticamente todo lo que vamos a estar viendo en esta primera etapa de Star Wars de la Alta República es de introducción. Van a presentarnos misterios, presentarnos problemas, pero las soluciones, el desarrollo y las soluciones lo vamos a ver todavía en el futuro. Ahora, para no complicarme mucho, y porque yo hice un artículo hablando más detalladamente de este libro en mi página web, en mi blog, que pueden ver en el enlace aquí debajo de la descripción, voy a limitarme a hablar solo de 3 puntos importantes de este libro. El primero es que aquí nos presentan lo que se llama la gran emergencia, que es que, como mencioné antes, esta es una época de expansión, de exploración, de colonización. Entonces hay gente del núcleo de la galaxia, por ejemplo Coruscant, la capital de la República, que se mete en naves espaciales y viaja por el hiperespacio a nuevos mundos para colonizar.
Una de esas naves es el Legacy Run, que está viajando por el hiperespacio cuando sucede algo. No voy a detallar qué porque eso sería spoiler, pero ese algo básicamente causa que la nave se destruya y causa una lluvia de meteoritos provenientes desde el hiperespacio, afectando todo el borde exterior, toda una zona de la galaxia. Meteoritos que van a la velocidad de la luz, golpeando estaciones, planetas, ciudades, todo a su paso y pulverizándolos al instante, causando que haya millones de muertos en el borde exterior de la galaxia. Entonces es un evento catastrófico, un evento como nunca se había visto en la historia de Star Wars, una enorme tragedia como nunca se había visto en la historia de Star Wars, y va a definir todo lo que vamos a ver a partir de aquí. Es un evento que además tiene algún tipo de conexión con los que van a ser los grandes villanos de esta era, que son los Nihil, que son criminales, piratas, saqueadores, asesinos, unos tipos que están aprovechando que el borde exterior es todavía como el salvaje oeste y la República apenas está empezando a tomar presencia en la región. Ellos han aprovechado esta situación para poder hacer crímenes a diestra y siniestra por todo el borde exterior. Son muy violentos, llegan a un planeta y no les importa matar a todo el mundo con tal de conseguir las riquezas que desean y el poder que desean para ellos. Y no desean que la República y los Jedi se expandan en el borde exterior, porque obviamente no quieren que la ley y el orden de la República y los Jedi les arruine la fiesta. Entonces, para esto arman un plan para enfrentar a la República y a los Jedi, aprovechando que tienen una tecnología, un conocimiento que les permite viajar por el hiperespacio como nadie más en la galaxia puede hacer, por lo que tienen una enorme ventaja para luchar contra la República y los Jedi. Entonces, en ese sentido siento que es una historia que hace muy bien su trabajo de presentarnos entonces esta nueva amenaza, este evento catastrófico. Sienta muy bien las bases para presentar por aquí y por allá cosas que vamos a estar viendo su desarrollo en el resto de libros y cómics de la Alta República, y además nos deja con la idea de que los Nihil son una amenaza lo suficientemente seria como para representar un cambio de paradigma, de visión de cómo se percibe la República y los Jedi a sí mismos, pero no lo suficiente como para convertirse en una guerra abierta, porque se supone que la primera guerra de la República en casi 1000 años sucede en las precuelas. Así que tienen que ser unos enemigos, los Nihil, que sean el comienzo del proceso para que la República y los Jedi decaigan hasta el punto en que vemos en las precuelas y Palpatine llega y asume el poder. Entonces siento que en ese sentido, haciendo esa labor, está muy bien presentado lo que están haciendo con los Nihil. Pero bueno, es hora de ir con el siguiente libro de esta sección. Se llama Into the Dark, escrito por Claudia Gray, que esta es una de mis autoras favoritas porque ella ha escrito el libro de Bloodlines, Líneas de Sangre, que es el único intento que yo he visto del nuevo canon de Star Wars de explicarnos la situación política de la galaxia en la era de poco antes de la trilogía de secuelas. ¿Por qué la Nueva República? ¿Cómo funcionaba la Nueva República? ¿Por qué no hizo nada para detener la Primera Orden? ¿Cómo hizo la Primera Orden para tener el poder? ¿Qué fue de Leia Organa de adulta? También ella escribió Princesa de Alderaan, también centrada con la princesa Leia, que nos muestra cómo era la princesa Leia de adolescente, cómo fue que se unió a la rebelión, se volvió la mujer valiente y decidía que no en las películas, pero cómo también en esta época todavía es una adolescente con problemas de adolescente y sus inseguridades propias de la edad. Entonces es una de esas autoras. Después de Charles Soule, ella es una de mis autoras favoritas de Star Wars por estos dos libros, es muy buena. Y aquí vemos un libro que, como Light of the Jedi, es de presentación, es de introducción, porque nos muestran la historia de un grupo de 3 Jedi, de los cuales 2 de ellos están trasladándose a la nueva Starlight Beacon, que es una enorme estación construida por la República como para ser una especie de segunda capital de la República en el borde exterior, que nos muestran en Light of the Jedi, que todavía está en construcción. Es una
plan ambicioso de la República para demostrar la presencia de la República en el borde exterior, traer la presencia del gobierno, dar un lugar de encuentro para la gente del borde exterior, y además es la sede del segundo mayor templo Jedi fuera de la capital de la República. Entonces es un lugar muy importante, va a ser uno de los ejes centrales de toda High Republic. Y entonces estos Jedi se están dirigiendo a la Starlight Beacon porque acaban de ser asignados para allá, 2 de ellos al menos. Uno es un Jedi que es un Padawan que vivió toda su vida en la capital de la República y no está contento con que esté mudándose a mitad de la nada en una estación espacial perdida de la mano de Dios. Otro es un maestro que tiene sus dudas sobre si es una persona, dudas sobre si está haciendo lo correcto como Jedi. No sabe si es digno del puesto. Y otra es una maestra que es una Wayseeker, que es algo que inventaron para la Alta República, que es un Jedi que sigue siendo de la Orden Jedi, pero ya no está a las órdenes del Consejo porque está yendo por allí buscando su propio camino en la fuerza. Entonces cuando ellos consiguen una nave, llaman a la nave, porque en inglés se llama Vessel, la nave, pero Vessel es nave, en la traducción literal. Entonces es una nave llamada el nave. Y están viajando por el hiperespacio cuando sucede la gran emergencia de la que les hablé en Light of the Jedi. Eso hace que las rutas hiperespaciales sean sumamente peligrosas, casi se matan estrellándose con uno de los restos del Legacy Run, y van a una estación espacial para buscar refugio mientras pasa la emergencia. Entonces, no me voy a alargar mucho porque, de nuevo, esto también le hice un artículo en mi blog que pueden buscar en la descripción. Pero es una historia que tiene ligeros toques de Alien, porque están en una estación atrapados, perseguidos por un antiguo peligro que está oculto dentro de esta estación espacial. Y entonces, pero el libro se concentra más en presentarnos a los personajes, presentarnos sus preocupaciones, sus ideas, sus motivaciones, mostrarnos quiénes son. Y en ese sentido hace un muy buen trabajo porque nos muestra cómo estos 3 Jedi tienen visiones distintas de la fuerza. Uno que todavía está tratando de aprender que los Jedi son algo más que estar en la capital de la República, que tienes que estar en más sitios, además de simplemente en el lugar donde tú quisieras. El otro es que tiene temores de si es un buen Jedi, porque tuvo una misión en el pasado en el que salió mal las cosas y tiene sus dudas si está siguiendo bien camino. Y la otra es una Jedi que siente que lo que debería ser, lo que ella considera que es correcto, no coincide con lo que la Orden Jedi le dice que es correcto y tiene también sus dudas. Entonces es muy interesante ver esas distintas visiones que tienen estos Jedi de la fuerza y de la orden en general. Y otra cosa en la que destaca este libro es que mientras pasa esto, nos presentan a los segundos grandes enemigos de la Alta República, como son una especie alienígena en forma de planta llamada los Drengir, que son unos monstruos malvados, malévolos por decirlo de una manera, tienen algún tipo de conexión con el lado oscuro de la fuerza, que básicamente ven a las personas, a los seres humanos, alienígenas y demás, como abono de carne para comer. Entonces son peligrosos y son una amenaza como los Jedi no habían enfrentado en quién sabe cuántos siglos, y representan la segunda gran amenaza en esta era de la Alta República después de los Nihil, porque los Nihil hasta el momento en general son piratas y contrabandistas. No, piratas, contrabandistas, saqueadores. Estos son más una amenaza mucho más peligrosa para los Jedi de la República. En general es un libro que yo recomiendo. Después de Light of the Jedi es el libro más interesante y que hay hasta el momento de la Alta República. También podemos decir un poquito el más serio, el que mejor profundiza en sus personajes. Así que mínimo este es uno de los libros que tienen que leer. Este es uno de los libros que tienen que leer de la Alta República después de Light of the Jedi. El siguiente libro es A Test of Courage de Justina Ireland, que
De ella sí no he leído nada de esta autora. Ella ha escrito Spark of the Resistance and Lando Luck, pero de resto realmente no la conozco. Y en primer lugar, es un libro que tiene una apariencia engañosa porque originalmente yo no lo iba a comprar. Pueden verlo en la portada aquí presente. Es el libro que más apariencia de ser libro para niños tiene, de la Alta República. Y de hecho es un libro más infantil. Creo que lo imprimió la propia Disney, cuando los otros dos aquí en Estados Unidos lo imprimió la editorial del Rey, si no me equivoco, ese es el nombre de la editorial. Y no lo iba a comprar, pero lo terminé comprando porque luego vi un análisis de un youtuber que habló de este libro y habló muy bien del libro, así que me convenció y lo compré. Y coincido, no se dejen llevar por la portada. Este libro es más interesante de lo que realmente aparenta. No es una historia para niños chiquitos, es una historia que cualquiera puede disfrutar. Entonces, lo que nos muestra es que nos presenta a esta Jedi que está aquí presente, que se llama Vernestra. Ella es una joven de 16 años que es la persona más joven en la historia de la Orden Jedi en alcanzar el rango de caballero. Así que es básicamente una superdotada de los Jedi. A ella le acompaña este que está aquí, que se llama Inri, que es un Padawan de solo 15 años, que se siente un poco, podemos decir, cohibido al lado de Vernestra, porque teniendo tú 15 años siendo un simple Padawan, estando al lado de una chica que solo te lleva un año y ya es una caballero Jedi, cualquiera se sentiría mal. Y los dos están asignados a una nave de un crucero de lujo llamado el Steady Williams, si no me equivoco, porque ellos están asignados para proteger a dos niños que acompañan a una delegación de distintos sistemas del borde exterior, que precisamente están yendo a la inauguración del Legacy Run que vemos al final de Light of the Jedi. Entonces, esos niños son aquí a Bon Starros, si no me equivoco, que es una genio, es como decir la Tony Stark de su época, que le encanta la ciencia, investigar, armar aparatos, ese tipo de cosas. A ella le acompaña su nana robot J6, al cual ella le modifica para hacer le modifica sutilmente para que tenga un programa que le ayuda a desarrollar su propia personalidad a voluntad. Y el que me parece el más aburrido de todos, sinceramente, este de aquí, se llama Honesty, que es un chico que está pasando por un rito de madurez en su planeta cuando lo obligan a ir a la inauguración de la Starlight, la estación Starlight. Y entonces el libro es sorprendentemente más complejo de lo que aparenta, porque básicamente las cosas salen mal. Hay un ataque a la nave en la que están, muere un montón de personas y tienen que aterrizar en un planeta donde tienen que sobrevivir. Entonces el libro es más complejo de lo que aparenta, no al nivel de Into the Dark, eso ya es pedir mucho, pero sí es lo suficientemente complejo como para no decir que es una picha historia para niños. Es muy disfrutable, te presenta a un montón de personajes con un muy buen desarrollo, que tienen también sus preocupaciones, sus motivaciones, y que te deja con ganas de saber más de ellos en futuras historias de Star Wars, de High Republic. Eso sí, esto es básicamente como una introducción. Realmente hay creo que solamente dos momentos que podemos llamar de acción, y realmente no nos dice mucho de la Alta República. O sea, no hay ningún gran misterio de la Alta República que esté en este libro que vayamos a ver en futuras historias de esta época, pero sí nos presenta a los personajes y nos deja con ganas de saber más de ellos. Y además tiene como punto extra este estilo de dibujo que ven aquí. El libro tiene como 3 dibujos que recrean algunos de los mejores momentos de la historia, con este mismo diseño de arte, que son bastante buenos. No se los muestro porque sería hablar de spoilers de la historia, pero entonces básicamente es esto. Es un libro que, si ya quieren saber, tener un poquito más de la Alta República, yo se los recomiendo. Ahora ya estamos entrando en el terreno de los cómics. En ese sentido hay 2 series de cómics publicadas hasta el momento de la Alta República. El primero, y quizás el más importante, es este, Star Wars The High Republic, publicado por la editorial Marvel y escrito por Cavan Scott.
y con el arte de Arion Anindito. Entonces, esto es un cómic que nos presenta, es un cómic que podríamos calificar un poco de aventuras en la era de la Alta República, del mismo modo que el libro que les acabo de mencionar no presenta grandes nuevos misterios de la Alta República, más bien es una continuación de ideas y conceptos y de la historia de algunos personajes que ya hemos visto en los libros anteriormente mencionados. Entonces, de los más importantes aparece aquí es un maestro Trandoshan, que son esa especie alienígena de Star Wars que parecen lagartos y que generalmente son los malos, que ahí le sucede algo en Light of the Jedi. Nos los presentan en ese libro, le pasa algo en Light of the Jedi, no voy a decir qué, y vemos las consecuencias de eso en este cómic. También nos presentan a su aprendiz y también nos muestran un poco más de la vida de un personaje llamado Avar Kriss, que es uno de los personajes principales de esta era y que es una de las protagonistas de Light of the Jedi, por lo que es un Jedi muy importante para este periodo. De nuevo, si quieren más aventuras de la Alta República, más historias, más de todo, es un libro bastante bueno, tiene un buen apartado artístico, aunque de nuevo no creo que tenga grandes misterios así, sí, o sea, no es tanto en la categoría de es que tienes que verlo para entender historias futuras de Star Wars, por lo menos no me parece así en este instante, pero es muy interesante si quieres saber más, tener más aventuras de esta época. El último cómic del que les voy a hablar ahorita es Star Wars The High Republic Adventures. Es publicado por la editorial IDW y es quizás en cómics lo que es A Test of Courage en los libros. Es la historia más infantil, bueno, no tanto infantil, más para juvenil de Star Wars, de High Republic, y de hecho la editorial IDW es la que tiene los cómics más dirigidos para niños. Entonces, es una historia que no es complicada realmente, aunque sí siento que no es complicada, pero sí lo siento más interesante que el cómic de Marvel, porque aquí nos muestran algo que había mencionado en Light of the Jedi, porque en Light of the Jedi nos mencionan que el maestro Yoda está como en una especie de año sabático. En este instante de la historia de Star Wars, en la Alta República, él no es miembro del Consejo Jedi, porque él decidió ir de viaje en una nave espacial con docenas de Padawans para entrenarlos fuera del templo de Coruscant. Entonces están en su nave con un montón de alumnos enseñándoles sobre la fuerza. Cuando sucede la gran emergencia que vemos en Light of the Jedi, tienen que llegar a un planeta para rescatar a las personas que ahí se encuentran. En este planeta hay dos niños, una chica alienígena y un chico humano, y resulta que la chica alienígena tiene poderes en la fuerza, pero ella vive en una comunidad que rechaza a los Jedi y a los usuarios de la fuerza, así que ella ha vivido toda su vida ocultando su poder. Cuando sucede la gran emergencia y caen restos del cielo que pueden matarlos en un instante, ella usa su poder su conexión con la fuerza para salvarse a ella, a sus amigos y a todos los que la rodean. Y en ese instante el amigo obviamente se siente traicionado y molesto, y causa que se separen, porque ella termina siendo rescatada por los Jedi que llegaron al planeta para ayudar a las personas. Su amigo terminó quedándose con el que parece ser el líder de esa comunidad, que fue llevado por los Nile en una nave extraña en forma de araña. Y entonces es como una especie de historia de Romeo y Julieta, solo que en vez de amantes tenemos a dos amigos que están en lados contrarios de un conflicto. Entonces está interesante porque hay algo, es que este grupo de Nile quiere del líder de esta comunidad, que lo necesitan para hacer sus planes, sean cuales sean, pero yo todavía estoy leyendo el cómic está apenas publicando y no han llegado hasta el punto de explicar qué es esa historia, qué es eso en concreto que quieren, pero en general de los dos cómics que han publicado siento que este es el más interesante. Este es el que tiene pinta de que algo nos puede aportar, aunque sea pequeñito, de la Alta República. Sin mencionar que no sé por qué el apartado artístico siento que me gusta más que el de Marvel. El de Marvel no es malo, me gusta el arte de Ario Anidito, pero en este libro está un autor, ya les voy a decir el nombre, el arte de Harvey Tolibao en
en el cómic de Adventure siento que no sé por qué me gusta más. Por razones que no entiendo, siento que me recuerda a cómics como Alita, digo mangas como Alita, Ghost in the Shield, o sea, no tienen nada que ver en tono, pero siento que está muy rico en detalle, muy bien coloreado. Entonces, para mí este cómic, sorprendentemente, es mi favorito de los que han publicado antes High Republic, y siento que es un poquito más recomendable que el de Marvel. Entonces, con esto ya tenemos cubierto todo lo que se ha publicado hasta ahora de la Alta República, que en definitiva siento que es una época que está una serie de historias que prometen mucho. Tengo esperanzas de verdad de que nos van a traer historias muy buenas, porque lo que nos han mostrado hasta ahorita, que es básicamente la introducción de la Alta República, de esta nueva era de Star Wars, nos deja con ganas de más. Es todo lo que yo siento que debió haber sido la trilogía de secuelas, unas verdaderas historias interconectadas que de verdad se siente que está bien planificado, que se siente que sí tienen idea de a dónde carrizo quieren llegar, no como la de secuelas que se veía en retrospectiva, se ve desde la primera película, el Force Awakens, que no sabían a dónde carrizo querían llegar. Aquí sí siento que me quieren contar algo, me quieren presentar algo, si saben qué y cómo quieren presentar ese algo. Entonces es una historia muy recomendable, siendo que es la puesta en práctica de todas las lecciones que Lucasfilm debió aprender de los errores cometidos en la época de la trilogía de secuelas. Así que yo personalmente se los recomiendo. Ya saben, mínimo tienen que empezar a leer desde este libro, porque en España no sé por qué comenzaron a publicarlos completamente en desorden, y este libro es el último que han publicado de la primera tanda de la Alta República. Y aunque el resto de libros y cómics se pueden entender bastante bien por sí solos, este libro es el que da el contexto de los sucesos, personajes y organizaciones que suceden en la Alta República, por lo que es muy recomendable leer este libro primero y ya el resto pueden leerlo en el orden que quieran. Así que solo nos queda esperar a ver qué va a salir más en el futuro de la Alta República. Mínimo, sé que ahorita en junio van a salir al menos 2 libros más. Y ya se ha anunciado que la Alta República va a estar dividida en fases, como Marvel. Creo que van a tener 3 o 4 fases por lo menos. Y es probable que el final de la historia de la Alta República sea la serie de Acolyte, que va a ser exclusiva de Disney Plus. No recuerdo ahorita en qué año va a salir. Así que tenemos bastantes historias muy interesantes para rato. Así que espero que les haya gustado el video que hice el día de hoy hablando de la Alta República, que les llame la atención leer estas historias, estos libros, estos cómics, todos estos nuevos personajes. No se dejen llevar por lo que dicen los trolls de internet que detestan la Alta República sin haber leído nada. Y si es así, si les gustó este video, si les gustó lo que les hablé el día de hoy, por favor denle clic a me gusta, suscríbanse, compartan esto en sus redes sociales con todos sus amigos, hagan clic en la campanita para que en YouTube les notifique de los siguientes videos que yo publique en el futuro. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si es así, qué bueno, hasta pronto.